Fue una explosión muy fuerte, bastante fuerte. Es una explosión que en su punto más gélido hizo un hongo. Yo estuve expuesto en el incendio aproximadamente, estuvimos expuestos como unas 6 o 7 horas. En todas esas colonias hay muchísima gente y muchas generaciones, por eso Naversa es un delito de lesa humanidad, porque impactó a una comunidad y a más de una generación. Nos evacuaron casi una semana. Seguían llegando personas intoxicadas, molestas por los humos, por los olores. Estaba impregnada la Cruz Roja de ese humo. A mí eso se me quedó grabado. ¿Qué no pasó? Pasó de todo. Vaya, pasó el incendio de Anaversa, que dejó a la ciudad llena de humo, llena de olor a fertilizante, gritos, carreras. ¿Dónde estaba yo? En el portal. Esa era mi oficina, en el portal. Ahí nos avisan del incendio, o a mí me avisan, y llego. Y realmente era una locura. Nadie ataba a hacer nada. Los bomberos regaron agua por donde quiera y yo creo que esa agua que regaron propició que toda la zona oliera a fertilizante. Nosotros estábamos, como todos los reporteros y fotógrafos que cubríamos fuentes de información policíaca general, estamos en lo que es la parte de afuera del Palacio Municipal. Ahí hay unas escalinatas, ahí estábamos sentados, cuando vimos a una distancia unas columnas de humo. Entonces, inmediatamente sonó la sirena de bomberos. Nosotros, como todos, salimos corriendo, pero ya llegando a esta parte del incendio, a donde está la gasolinera de la calle 21, vimos la magnitud del incendio, ya así con el humo ya demasiado alto, las bolas de fuego que salían, por así decirlo, y empezamos a llegar la gente corriendo. El 3 de mayo de 1991, alrededor de las 2:15 de la tarde, yo venía llegando a Córdoba de Jalapa y me avisaron que había un incendio fuerte en la estación, pero había personas que decían que se trataba de una fábrica de láminas de cartón. No se sabía bien qué estaba pasando y bueno, me dirigí al lugar y pude entrar gracias a mi identificación como diputada porque estaba toda la zona acordonada. Y vi a la gente vagar en estado de total confusión, de miedo, de impotencia. Y pues desde el primer momento nos dimos cuenta de la ausencia de las autoridades y que las autoridades se colocaron del lado de la empresa para encubrir la verdad. Se empezó a nublar el cielo, como que fuera a caer un aguacero. Y pero pues no le dimos importancia, puesto que sabíamos que a lo mejor iba a llover, ¿no? Pero más negro y entre más negro, ¿no? Y más tarde empezó una camioneta, no recuerdo si era patrulla o no, de dónde era esa camioneta, puesto que nada más andaba por todas las calles avisando que los niños que estuvieran fuera, que los metieran a su casa, que se taparan las ollas de comida bien tapadas, porque había riesgo de que cayera la ceniza ¿cómo se llama? En la comida. Fue una explosión muy fuerte, bastante fuerte. Es una explosión que en su punto más gélido hizo un hongo. Se levantó como a lo mejor 40, 50 metros de altura y se extendió. La explosión fue alrededor de la 1 de la tarde, quizás un poquito minutos antes. Veníamos regresando de la chamba a la hora de comer. Una empresa cervecera. Bueno, veníamos por nuestros alimentos y el descanso, cuando
de repente empezamos a escuchar los gritos de mi hija, vivíamos enfrente, y de un sobrino. Se está quemando la versa, se está quemando la versa, y realmente 2 o 3 días antes, ya de noche había habido un conato de incendio, y en ese conato de incendio pues se acabaron los extinguidores, y el día cuando fue la explosión mayor ya no tuvieron los medios como para entrarle de inmediato, y se extendió el incendio, y pues la zona está rodeada de escuelas, la de educación especial, la guardería, la Fruebel matutina y vespertina, y pues la parroquia. Es una zona de mucho movimiento, y en ese momento pues la gente se empezó a alarmar cuando vio lumbre. Todo eso estaba techado, y realmente ahí es donde inicia la historia de todo lo que ha venido aconteciendo a través de los años, desde 1991. Nadie sabía que había, todo el mundo sabía que ahí estaba Ana Versa por el nombre. O sea, pasaba y se decía Ana Versa así en las paredes, pero nadie sabía perfectamente qué es lo que había ahí. Poca gente, yo creo que la gente por lo regular, pues no sabe qué es, ni siquiera qué es un agroquímico. No, apenas unos años antes, 80 y tantos, había pasado lo de Bhopal en la India, que ha sido calificado o había sido calificado como el mayor desastre ambiental. Después estuvo lo que pasó aquí y ya más tarde lo de Chernóbil. No, pero nadie imaginó, te digo, ni los bomberos, ni la gente, nadie sabía la existencia de los materiales que ahí había. Nadie. No, ni siquiera los bomberos sabían a qué se iban a enfrentar. Se supone que era una bodega que vendía fertilizantes, pero no que era una formuladora y que manejaba sustancias prohibidas por la Organización de la Salud. La empresa era una de agricultura nacional. Prácticamente sabíamos lo que hacían, eran muchos de agroquímicos lo que trabajaban. Y pues al trabajar con agroquímicos había ciertos elementos de alto riesgo, de explosividad y de gas también. Mira, nosotros cuando entramos como íbamos, porque además, bomberos, así con su material de protección, pues sí había unos 10, pero la mayor parte eran voluntarios. Dentro del incendio habíamos como 40 personas, pero la mayor parte eran voluntarios, cargando las mangueras, arrastrándolas, ayudando al que estaba sofocando el fuego, y como todo, ¿no? Como todo incendio, como todo, pues nada más había una forma, de echar agua, no más. Era la única manera de apagar un incendio, nadie sabía perfectamente qué había ahí. Pues se organizó sobre la marcha. Mira, lamentablemente ya la memoria me está fallando a estas alturas y no recuerdo cuáles reporteros estaban. Sí me acuerdo que mandé a uno a la Cruz Roja que anotara nombre por nombre de los que llegaban a atenderse, y eso nos permitió conocer realmente quiénes habían sido o quiénes no habían sido afectados por la explosión en ese momento. En ese momento no llevábamos protección, pero nos dimos cuenta por el mal olor que había, por el agua que corría de color amarillo por las calles, y sobre todo por el estado del sistema nervioso de la gente que estaba ahí, que algo grave estaba sucediendo. Sí, busqué protección, usar una mascarilla en el momento, y tuvimos varios encuentros con la autoridad, porque nadie, ni siquiera de la fracción parlamentaria a la que yo representaba, tenían disposición de estar ahí. En el incendio, pues no, porque como vas trabajando, como vas así, pues ya vas preparado para muchas cosas. Creo que parte de esto es lo que uno siente, ¿no? Por hacerlo y hacer la cobertura.
pero no sé, en ese momento creo que no sentí miedo. Yo estuve expuesto en el incendio aproximadamente, estuvimos expuestos como unas 6 o 7 horas. Porque pues después de que apagan el incendio, pues llegan bomberos de Orizaba, llegan bomberos de Veracruz, llegan bomberos también de Cosamaloapan, creo que llegaron unos, pero más que otra cosa llegaron bomberos de Pemex Iztac, la cual llegó una ingeniero que con gritos dijeron que no, que por favor ya no echaran agua, que lo único que estaban haciendo es empeorando, porque el agua se estaba yendo a las alcantarillas y estas se iban a ir a los arroyos y entonces se iban a contaminar. Ella sí sabía perfectamente qué era lo que había ahí, porque fue como usaron una pipa, vertieron unos polvos que venían en unos tanques y apagaron con espuma. Al acabar de apagar el incendio, ya el mal ya estaba hecho. Bueno, en primera, impactados porque el fuego, lo que había pasado ahí, no fue controlado sino hasta como 3 o 4 horas después que llegaron bomberos de Pemex con espuma e inmediatamente, o no inmediatamente, a los pocos minutos, controlaron todo el fuego. Afectados en un momento determinado, nos evacuaron casi una semana por los riesgos de lo que había explotado, la contaminación del aire y suelos. Sí, es cierto. Ahora, respecto al auxilio, más bien pues el apoyo era darle agua a los bomberos, pues no fue una situación mía nada más, fue situación de muchos vecinos que de cierta forma, ante un momento de ansiedad, intervinieron acertadamente. Lo más acertado fue sacar a los niños de las guarderías, a los niños de la Escuela de Educación Especial y a cerrar los pasos. Obviamente que el riesgo estaba era el temor de lo que podía suceder. No desconocíamos qué tan grave podía haber sido el efecto de las más explosiones. Mira, yo lo vi primeramente como un incendio normal. Ya después que nos empezamos a enterar de cómo estaba el problema, de qué es lo que había ahí, de los plaguicidas, de los pesticidas, de los fertilizantes, no, nada. Y nosotros incluso salimos del periódico como a las 3, 4 de la mañana, que terminamos de hacer nuestro trabajo. Y al otro día, pues, ir otra vez al lugar y todavía seguir ahí en ese lugar como estuvimos como 20 días, todos los días. Sí, porque todos los días pasaba algo nuevo, empezaron a llegar funcionarios, empezaron a llegar otras personas, empezaron a llegar pues gente que secaba el medio ambiente y ya nos empezamos a enterar efectivamente de qué estaba pasando o qué había pasado ahí. Era un olor a fertilizante de toda la ciudad. Vaya, no vamos a decir que de ciertas áreas. Yo mandé a un reportero a cubrir lo de la Cruz Roja, y salía de la Cruz Roja, salía el olor a fertilizante. Toda la ciudad se cubrió del olor ese tan nauseabundo. Vaya, sí es molesto. Yo creo que no ha quedado en el olvido. Mira, las universidades creo que han mantenido en sus estudiantes ese tipo de casos. Cualquier estudiante que tenga conexión con esto, se ha hablado de Anaversa. Ayer entré a una de las páginas que se manejaban de esto de Anaversa y sí tiene muchas personas que a nivel internacional pues somos un punto negro en eso. Hemos sido pues, puntos de referencia sobre este caso. Creo que se está recordando por primera vez en mucho tiempo. Y no creo, es un hecho, porque ya es oficial la fecha. Porque también tengo que recordarle a muchos funcionaritos que andan por ahí y gente que anda colocados en espacios educativos, que ese es un tema maldito del cual no se puede hablar. No, señores, ya es un tema oficial. ¿Por qué? Porque es un tema que ilustra lo que fue
toda la parte negra, oscura, del peor momento del neoliberalismo, del salinato, cuando se ponía por encima de toda la población el interés de una sola empresa. Bueno, no creo. Es decir, los vecinos de la zona de la estación no creo que lo vayan a olvidar. Nunca. ¿Por qué? Porque fallecieron sus familiares, cambiaron a lo mejor sus formas de vida. No se está olvidando. 2 o 3 años empezamos a ver personas ya con enfermedades en la piel, con llagas, con las gargantas casi destrozadas, la nariz, o sea, gente que enfermó de la nariz, de las partes de la tráquea. Podíamos ver gente ya así muy destrozada de la garganta. Y aparte de eso, pues de la piel, los pies, ¿sí? Hubo muchas gentes que yo me enteré que cuando los fuimos a ver que habían sido voluntarios ahí y que el mismo líquido les había perjudicado la piel. Estamos vivos, somos sobrevivientes, todos nosotros hemos enfermado. Yo a un sobrino de leucemia y a mi madre también de cáncer en los huesos, en médula ósea, también a una cuñada, y en esa casa, en la unidad jardín, atrás de los bomberos, murieron 5 personas de cáncer. Como ellos, en todas esas colonias hay muchísima gente y muchas generaciones, por eso Anaversa es un delito de lesa humanidad, porque impactó a una comunidad y a más de una generación. Fíjate que hay una cosa, una compañera de nosotros vivía exactamente enfrente de Anaversa, y ya ves que dicen que los olores, los humos, los polvos, el agua contaminó gran parte de la ciudad y fue la que empezó a causar problemas de salud. O ella estaba protegida por algo, pero ella vivía exactamente enfrente y no le sucedió nada. Y sí, en cambio, mucha gente que vivía hacia la estación, más cerca de la estación, sí se vio afectada. Mucho Calvario es un ejemplo de que no les pasó nada. Y hay otros que sí, algunos bomberos, mucha gente de las colonias, Chihuahua, no, Cídar o algunas cosas así, se enfermaron, murieron. Fíjate que la ropa que nosotros llevamos empezó a... Lo que pasa es que un compañero de nosotros, de los reporteros gráficos en ese lugar, que se llamaba Román Hernández Balbuena, y yo nos caímos, precisamente nos tropezamos con las mangueras y uno a otro rebotamos y nos caímos. Entonces, obviamente, pues nos ensuciamos todo de líquido que estaba haciendo, un líquido entre verdoso y como muy baboso, llámesele. Y empezamos nosotros ahí después de que nos caímos, pues nosotros nos quedamos así, no había otra forma de hacer algo, ¿no? Los bomberos hicieron lo que pudieron. Para el mayor Aiza, el método mejor era agua, pico para tirar paredes. Vaya, no había una capacitación permanente que supiera, este fuego se extingue con esto, este otro se combate con aquello. No, agua. Y el agua se supone que apaga todo, pero acá, ¿qué hizo el agua? Se llevó todos los químicos hasta quién sabe dónde, más allá del arroyo de la Sidra, todo eso. Contaminó todo contaminó. No había, y creo que todavía no hay, una capacitación para los bomberos que sepan qué hacer. Cuando menos ha mejorado su equipo móvil, pero no creo que tengan una capacitación así, o que sepan qué fuego es el que están atendiendo. Después de cierto tiempo, Anaversa desapareció. Ya nadie hablaba de Anaversa, nadie decía nada sobre Anaversa. Tú ibas y preguntabas de Anaversa, no sabían nada. Muchas veces fuimos a la jurisdicción sanitaria, ya no había ni siquiera la documentación de lo que había pasado en Anaversa. No había nada. El señor gobernador en ese entonces era Patricio Chirinos Calero.
señor presidente de la República era Salinas de Gortari, pero todo pasó, no pasó nada. Sí, de eso se encargó el periódico, fíjate, y nosotros estuvimos, vaya, entrevistamos, no sé, muchísimas familias que ya empezaron a aparecer los casos de cáncer, te digo, de las llagas estas, que al parecer eran cancerígenas, no lo sé, pero empezaron a darle ya ese tratamiento de todas las personas que se empezaron a enfermar y se empezaron a morir. Hubo bomberos también que murieron precisamente por cáncer. No sé si sea, pero bueno, murieron por cáncer. Mira, hubo muchos. Llegar a las casas, encontrar a los pacientes, a las personas ahí en sus camas, en los muebles, en los sillones, completamente llenos de llagas, con los pies destrozados o la garganta muy dañada, pues sí, era muy... Pues nosotros como seres humanos somos muy sensibles, ¿no? ¿Cómo la marcó? Te digo, la marcó como la ciudad donde ocurrió el segundo incidente más grave en la cuestión ambiental, no de México, del mundo. Noticia internacional. Fotos de Calvario aparecieron, las compró Reuters o no sé qué agencia y las difundió. Es una foto que es icónica, que se publica o se publicaba cada año, donde se ve la entrada, humo, bomberos. Sí marcó a la ciudad. Poco caso les han hecho. Lo digo, porque nos vale madre el dolor ajeno. Nos vale. No tenemos un espíritu solidario que diga, sí, vamos a apoyarlos. No, nadie. O lo usan para beneficio político. Lo usan como una bandera, pero no ha habido nada, no ha habido justicia. Yo pasé a la Cruz Roja poco después de que apagaron el fuego y seguían llegando personas intoxicadas, molestas por los humos, por los olores, y estaba impregnada la Cruz Roja de ese olor. Y a mí eso se me quedó grabado. Bueno, yo creo que sí se debe atender a los reclamos de la Asociación de Enfermos. Y sobre todo ahora que dicen que el ayuntamiento se negó o no quiso comprar un terreno para un hospital de oncología. Y se me hace, vaya, sí, porque cada vez aumentan más los casos de cáncer, sobre todo en la mujer. Y no hacemos nada.